Hola, bienvenidos a todos y a todas mis queridos amigos de Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir una nueva saga que se titula Cuentos clásicos de China. Recientemente os dejé 5 vídeos de cuentos clásicos de la India, donde hay contabilizados hasta 70 cuentos que compartí con vosotros de corazón, con grandes enseñanzas, ¿vale? Tenéis la lista de reproducción para recordarlos si queréis volver a verlos. En este caso empezamos con cuentos de China. Mirar, China es una fuente inagotable de sabiduría, y esta sabiduría queda plasmada en incontables cuentos y leyendas, que os los quiero yo traer aquí, a todos vosotros y vosotras. Espero que los disfrutéis. Os los dejo con todo mi cariño y todo mi corazón. Y sin más dilación, cuento número 1. El arte de la caligrafía. Sobre perseverar. Jianxi era hijo del famoso calígrafo Yi Xi. Cuando su padre trabajaba en el estudio, el pequeño solía contemplar cómo trazaba los ideogramas en el papel de arroz. Con los pinceles chorreando tinta, el artista plasmaba espíritu y personalidad en los papeles. Poco a poco, el hijo también adquirió el hábito de escribir. A los pocos meses progresó tanto que los amigos y vecinos empezaron a alabarlo sin cesar. El pequeño se sentía engreído, creyéndose ya un buen calígrafo. Cierto día escribió una docena de caracteres y se los mostró a su padre, esperando de él un generoso elogio. Después de examinarlo un momento, el famoso calígrafo, que se había dado cuenta de la vanidad de su hijo, no hizo ningún comentario. Cogió el pincel y agregó un pequeño trazo en un ideograma, convirtiéndolo en otro carácter distinto. Y le dijo: «Enséñaselo a tu madre, a ver qué dice». El pequeño fue a buscar a su madre en espera de un juicio alentador. «Mamá, mira lo que he escrito. Se parece al estilo de mi padre, ¿a que sí?». Aunque la señora no era calígrafa, entendía la técnica de ese arte y solía emitir unas opiniones muy acertadas al respecto. Después de mirar durante un instante la obra de su hijo, le dijo: «Has progresado, pero te falta mucho para conseguir el brío y la perfección de su caligrafía. En este carácter que has escrito, solo este trazo se parece mucho a su estilo, y lo demás no tiene nada que ver», señaló, poniendo el dedo justo en el trazo que acababa de agregar el calígrafo. Avergonzado, el niño se dirigió a su padre y le preguntó: «Después de tantos días de práctica, ¿por qué no he podido dominar aún el secreto de tu arte?». «Es muy sencillo, hijo. ¿Ves las tinajas que hay en el patio? Cuando empecé a aprender la caligrafía, me dijeron que había que llenar de agua las 18 tinajas. Y el día que se agotara el agua haciendo tinta para los ejercicios, sería un buen calígrafo. Lo hice, por eso escribo mejor». Sin decir una palabra más, el niño entendió perfectamente. Corrió hacia el patio y durante toda la mañana estuvo trabajando para llenar de agua aquellas enormes tinajas. Se puso a practicar día y noche. 20 años después, cuando agotó la última gota del agua, llegó a tal dominio de la caligrafía china que fue consagrado como el santo de los pinceles. Ahí queda el primer cuentecito. Perseverar. El que algo quiere, algo le cuesta, por supuesto.
Y a los niños hay que hablarles con dulzura, pero hay también que decirles las verdades. No que se crean desde pequeños que son eh, los únicos seres que habitan el universo, el centro del universo, no. Hay que decirles las verdades, con mucho cariño y mucho amor. Y dulzura, ya digo. Una palabra que me gusta utilizar mucho con los niños pequeños es ternura. Hay que ser tierno con ellos. Sigamos. Un momentito. A ver. Vale. Cuento número 2. Sobre la generosidad y la bondad. La historia del padre comprado. Guan Hua era un pescador honrado y servicial. Estaba siempre dispuesto a ayudar a la gente necesitada. Un día, después de vender la pesca en el mercado, se encaminó a casa contemplando a un grupo de curiosos en la acera. En el centro del círculo había un viejo gritando en voz alta: «Estoy a la venta, me iré con el que me compre. Cómprame, hijo, seré tu padre. Soy pobre ahora, pero te pagaré. Serás rico y noble». Los curiosos se reían jocosamente. Algunos niños le tiraban piedras. El pescador se acercó y vio que el viejo estaba harapiento y sucio. Tenía una cara enjuta con los ojos hundidos. Posiblemente no habría comido en todo el día. Sintió compasión por el anciano. Sin vacilar ni un segundo, se dirigió al viejo con una reverencia. «Padre, seré tu hijo. Ven conmigo a casa». El padre adoptivo lo examinó durante unos segundos y sin decir nada lo siguió, mientras que los curiosos comentaban este peculiar trato con todo tipo de interpretaciones. Al llegar a casa, el pescador sentó al anciano en el sillón y lo presentó a su mujer y a los niños. Toda la familia lo recibió con cordialidad. La nuera trajo enseguida una palangana llena de agua caliente y una muda de ropa. El mismo pescador lo peinó y le sirvió el té. Los niños lo miraban con ojos sorprendidos, preguntándole 1000 cosas. Pero el viejo no hizo mención alguna de su vida. Después de la cena se acostó y concilió el sueño inmediatamente. Al día siguiente, el pescador regresó a casa con el mejor pescado del día. Aunque la vida de esa gente era bastante austera, eran muy generosos con el viejo desconocido, convertido repentinamente en padre, suegro y abuelo. Transcurrieron varios meses sin que la bondadosa familia hubiera mostrado ni un ápice de mezquindad. Más bien lo rodearon de cariño. El viejo no les reveló nada de su vida, pero un día entregó a su hijo un lienzo de seda lleno de caracteres. «Llevo varios meses en tu casa. Estoy conmovido por la hospitalidad con la que me habéis tratado. Pero la gente honesta, generosa y compasiva, como sois vosotros, debe ser recompensada en la forma más digna. ¿Te acuerdas lo que dije cuando me encontraste en la calle? Pues no era broma lo que pregonaba. Hoy me voy a marchar. Os voy a dejar este lienzo. Venid a buscarme cuando podáis. Os haré ricos y nobles. La dirección está escrita en la seda». Una vez dicho esto, el viejo se fue. Como no sabían leer, fueron a buscar al profesor de la escuela, que les dijo que el lienzo fue escrito y firmado por el hermano del emperador, que había salido del palacio para conocer a la gente. Confundidos por la sorpresa, con las manos temblando, el matrimonio guardó el lienzo con la ilustre firma y volvió emocionado.
Habían creído que era un pobre desamparado, pero resultó ser nada menos que un milaños. Así se les llamaba popularmente a los parientes del emperador. Al día siguiente partieron a la búsqueda de su padre adoptivo. Cuando llegaron al palacio imperial, el viejo salió con los brazos abiertos, riendo amablemente. Su hijo y su nuera, así como los nietos, aturdidos por el lujo y la majestuosidad del palacio, no podían reconocer a su padre adoptivo, ahora vestido con hábitos de seda bordada con hilos de oro y plata. Se pusieron de rodillas. El hermano del emperador los llevó a comer y los alojó en su confortable residencia. Al cabo de unos días, la familia del pescador se despidió de su padre adoptivo, quien les obsequió con una hacienda, una casa muy amplia y varias docenas de caballos. Además, les concedió un título nobiliario. Es muy raro que un acto de generosidad desinteresado pueda cambiar nuestra vida en forma radical. Pero sucedió, por lo menos, una vez en la historia de China. Cuánta generosidad, sin esperar recibir nada a cambio. Así es la generosidad, dar sin esperar recibir nada a cambio. Eso, pues, hay muy poca gente que pueda determinarlo, ¿no? Para mí las personas más generosas del mundo son las madres, claro, por supuesto, las madres con sus hijos, ¿no? Y los padres, ¿no? Pero las madres, no sé, tienen algo especial. Y además, este pequeño cuento nos puede hacer reflexionar acerca de esa generosidad. Lo que tú das al universo se te devuelve multiplicado por 10. Lo que tú das de corazón al universo, lo que entregas a los demás, se te dará multiplicado por 10, para que lo vuelvas a entregar, por supuesto. Y así es una rueda que no tiene final. Qué bueno. Otro sobre la generosidad. Vamos a ver. Cuento número 3. La adquisición de la generosidad. Sobre el valor de ser generoso. El señor Men Chang heredó de su padre el cargo de ministro y varios miles de funcionarios a su servicio. El rico patrimonio que le dejó el difunto noble incluía también un feudo extenso de decenas de miles de hectáreas. Los habitantes en estos lugares cultivaban sus tierras en arriendo y tenían que pagarle tributos anuales. Cierto año, cuando llegó el tiempo de recaudar las contribuciones, Meng preguntó a los funcionarios si alguien podía ayudarle en ese difícil trabajo. Se ofreció un voluntario llamado Fen Guang, a quien le encargó dicha tarea. Al día siguiente, Feng montó en el carruaje que le había preparado el ministro y antes de partir preguntó a su amo: «Cuando termine de recaudar el dinero, ¿quiere su excelencia que le compre algo?». Al ministro no se le ocurrió nada en ese momento, pero le dijo: «Si ves que hay algo que falte en esta casa, cómpralo sin más». «Sí, mi señor», contestó arrancando el carruaje el encargado de la recaudación. Al llegar a los feudos, Feng recaudó más de 100.000 monedas como pago de los tributos. Pero había un buen número de arrendatarios pobres que no podían pagar la deuda. La mala cosecha durante varios años consecutivos los había empobrecido, llevándolos casi al borde de la indigencia. Era imprescindible hacer algo para sacar a esa gente de la miseria. Consciente de eso, el encargado de la recaudación convocó a todos los arrendatarios en la plaza del pueblo, pidiéndoles que trajeran los títulos de la deuda.
Acudieron todos los convocados sin saber qué les iba a pasar, agobiados por su pésima situación económica. Estaban decididos a morir antes de ser despojados de sus últimos recursos. Cuando empezó a hablar el enviado del propietario, tenían la sensación de que iban a enfrentarse a una gran tragedia. En nombre de su excelencia, el ministro Meng, les pido que saquen sus títulos y comprueben conmigo las cantidades que deben a mi señor. Los arrendatarios estaban tristes y preocupados por lo que les pudiera pasar. Sin embargo, cuando terminaron de comprobar sus obligaciones y esperaban que les anunciara una medida drástica de coacción, se sorprendieron enormemente con lo que oyeron. En vista de las dificultades reales que os acosan, el señor ministro ha decidido eximiros del pago de todas vuestras deudas, como manifestación de su gran generosidad y del cariño que siente por todos vosotros. Ahora, ante la presencia de todos, voy a quemar los títulos de deuda para liberaros del pago de ellas. Al principio nadie podía creer sus palabras. Anonadados, no comprendían lo que significaba tal decisión. Pero al instante, cuando vieron que se levantaba una llama azulada del montón de documentos que les habían sometido durante muchos años al martirio económico, reaccionaron con grandes y emotivas exclamaciones entre lágrimas y reverencias. Feng volvió contento a la residencia del ministro, quien se sorprendió de la brevedad de su viaje. ¿Tan pronto has podido terminar la recaudación? Cuéntame, ¿qué tal ha ido? Muy bien, señor. Además, le he adquirido algo que no tenía en casa. El ministro se mostró muy interesado y le preguntó: Dime, ¿qué has comprado? Juan le explicó: como su noble familia es muy rica en joyas, caballos y bellas mujeres, no se me ocurrió comprarle nada de eso. Sin embargo, pensé que había algo que indudablemente faltaba en su familia desde tiempos atrás, que es la generosidad. Eso es lo que escaseaba en sus ricas posesiones. Por lo tanto, pensé que si pudiera gastar algún dinero para adquirir esa gran virtud, su noble familia se vería enriquecida de forma inimaginable. Feng le explicó detalladamente lo ocurrido. Cuando terminó, notó que la cara de su amo se había congestionado por el disgusto, la desesperación y una inexplicable amargura. Abandonó rápidamente la casa, mientras el ministro le decía con una voz seca: «Vete inmediatamente, menudo favor me has hecho, quítate de mi vista antes de que me arrepienta». Al año siguiente, por una intriga de palacio, el ministro perdió el cargo y fue desterrado. Abandonó la capital lleno de tristeza. Se encaminó hacia su feudo, frustrado y abatido por la desgracia. Se sentía solo y abandonado. Todos los amigos se alejaron de él y su carrera política se apagó irremediablemente. Cuando se aproximaba hacia sus tierras, notó que salían las gentes a recibirle con los brazos abiertos, haciendo reverencia en señal de respeto y admiración. Experimentó algo inusual en su triste corazón. Al principio se quedó totalmente desconcertado, pero de repente recordó lo que hizo el recaudador de deudas el año anterior. Sus ojos se inundaron de lágrimas y dijo: «Ahora comprendo lo útil de lo que hizo al comprar la generosidad que faltaba en mi casa». Bellísimo. Y además es que, haciendo el bien, nunca vamos a saber cuándo nos va el universo a devolver ese bien. Nunca. Y fijaros, cuando más lo necesitaba,
por aquello que hizo, aunque ciertamente no fuera de corazón, pero dejó una huella impresa en la gente del pueblo. Y evidentemente, de bien nacido es ser agradecido, y toda la gente del pueblo entonces lo apoyó. Dos enseñanzas: generosidad y gratitud por parte de la gente del pueblo. Maravilloso. Cuento número 4. Los bonzos. Sobre postergar nuestros deseos. En la sagrada montaña de Omei había instalados un gran número de monasterios, tanto de grandes como de pequeñas dimensiones. Pero no solo sus dimensiones eran distintas, sino también la fortuna de los bonzos. Los bonzos de los monasterios pequeños eran pobres, en tanto que los de los monasterios grandes eran ricos. Cierto día, un bonzo pobre acudió a despedirse de algunos bonzos conocidos de uno de los monasterios grandes, ya que había decidido emprender una larga peregrinación que le llevaría varios meses y no pocas dificultades, pues debía atravesar elevadas montañas y caudalosos ríos. Un bonzo rico que oyó el proyecto se interesó mucho por el mismo y rogó al bonzo pobre que le pusiera al corriente del mismo con detalle. Tras escuchar el programa de la peregrinación con mucha atención, el bonzo rico preguntó al pobre: «¿Para un viaje tan largo y complicado, qué va a llevar usted?». El bonzo pobre contestó: «Lo que siempre poseo y llevo. Es muy simple. Me haré acompañar de mi escudilla para los alimentos y mi jarrito para el agua. Cuando tenga sed, tomaré agua con el jarrito de los arroyos, y cuando tenga hambre, mendigaré con mi escudilla». El bonzo rico explicó entonces: «Desde hace tiempo quiero llevar a cabo esa peregrinación. Llevo muchos años queriendo emprenderla, pero nunca termino de prepararme del todo, pues siempre noto que me falta algo que llevarme. Esta peregrinación es larga y complicada y no se puede tomar a la ligera, pero no quiero dejar pasar más tiempo y muy pronto yo mismo haré la peregrinación». El bonzo pobre partió de viaje. Estuvo fuera nada menos que casi un año, pues el trayecto era realmente difícil e incluso no exento de algunos riesgos. El bonzo pobre regresó a la santa montaña de Omei. Decidió enseguida ir a visitar a los bonzos del monasterio grande en el que había estado antes de su partida, y se encontró con el bonzo que también deseaba hacer la misma peregrinación. «¿Qué tal ha ido la peregrinación?», preguntó el bonzo rico. «No fue fácil, pero así los méritos acumulados habrán sido mucho mayores. Estoy muy contento de haber peregrinado». Hizo una pausa y preguntó: «¿Pero y usted?». «Por lo que a mí respecta», contestó el bonzo rico, «todavía no he conseguido acabar con mis preparativos. Sigo con ellos con miras a hacer la peregrinación». Si es que, queridos amigos de Microcuentos Universales, siempre vamos postergando aquello que es importante para nosotros, lo vamos dejando atrás. «Ay, no, ahora cuando me case pues ya me estabilizo y entonces hago aquello que me gusta. No, ahora cuando los niños crezcan ya seremos más libres y así podremos disfrutar de la vida a nuestro antojo. No, bueno, ahora que...». Y siempre tenemos una excusa para dejar aquello que realmente nos llena en la vida, ¿no? Siempre tenemos una excusa. O aquello importante, por ejemplo, la meditación. Es que ahora tengo que leerme este libro. Es que ahora me tengo que ir a visitar a no sé quién. Es que luego... Y entonces vamos dejando, vamos y nunca nos sentamos a meditar. Y nunca tenemos tiempo para nosotros.
Salgamos de la zona de confort y tomemos algún riesgo, que la vida bien lo merece. Cuento 5. El aprendizaje de un arquero. Sobre evitar la vanidad. El joven Yi Chang admiraba la puntería de un famoso arquero de su época llamado Fei Wei, a quien tomó como su maestro para aprender el arte del arco y las flechas. En el primer día, Fei Wei le dijo: para disparar bien, lo primero que tienes que hacer es saber dominar tus ojos. Ve a practicar en la forma que puedas con el fin de no parpadear al mirar un objeto. Cuando llegues a tener tal dominio, ven a verme. Siguiendo las instrucciones del profesor, Yi Chang volvió a casa y se recostó al lado del telar donde trabajaba su mujer. Trataba de mirar la lanzadera que iba y venía sin parpadear. Desde ese día siempre acompañaba a su mujer cuando ésta tejía. Tenía los ojos fijamente puestos en los mecanismos móviles del telar para practicar el dominio de los ojos. Así transcurrieron 2 años. Llegó a tener tal control de los párpados que aunque se los pincharan con una aguja, no parpadeaba. Creyó que ya había llegado el momento y fue a visitar a Fei Wei y le demostró el resultado de sus 2 años de ejercicio continuo. El profesor manifestó su satisfacción por lo que había conseguido, pero le dijo: esto no es más que el primer paso de tu aprendizaje. Ahora necesitas dar un segundo paso que consiste en mirar fijamente las cosas pequeñas para descubrir todos sus detalles. Cuando lo consigas, ven a buscarme. Yi Chang se fue a casa y empezó la práctica inmediatamente. Pidió un hilo de seda a su mujer con el que ató una pulga y la colgó en la ventana. Se sentó luego al borde de la cama observando el diminuto insecto varias horas. Así, durante días, semanas y meses enteros, no hacía otra cosa que estudiar el diminuto cuerpo del animal colgado contra la luz de la ventana. Al principio solo veía una manchita negra que se iba agrandando conforme pasaba el tiempo. Gracias a su empeño, la pulga crecía de tamaño poco a poco hasta alcanzar para su vista las dimensiones de una rueda de carro. Cuando salió de casa al cabo de 1 año, encontró el mundo desmesuradamente aumentado. Las cosas que parecían diminutas antes las encontraba grandísimas con todos los detalles claramente percibibles. Fue a buscar al maestro, quien le manifestó su satisfacción diciendo: ya ha llegado el momento de aprender a disparar. Solo en ese momento le enseñó cómo tensar el arco, apuntar y disparar la flecha. Yi Chang se fue a casa a practicar. Al cabo de 3 años volvió a buscar al maestro para mostrarle su infalible puntería. Cogió el arco más duro que había en la casa del maestro, lo tensó fácilmente con una flecha colocada, apuntó en medio segundo y disparó contra un diminuto blanco que había a 100 pasos de distancia. La flecha atravesó el centro del blanco. Así lo repitió 10 veces con el mismo excelente resultado. Los curiosos que estaban presentes en el acto aplaudieron con admiración su puntería. En pocos años, Yi Chang se consagró como el mejor arquero del reino. Como agradecimiento por la enseñanza, Yi Chang le llevó un excelente regalo a su maestro y le dijo con gratitud: Maestro, estoy muy agradecido por tu enseñanza. Ahora que he llegado a ser un verdadero arquero, me acordaré de ti siempre con admiración. El viejo
le dijo, sin embargo, algo que Yi Chang no olvidaría nunca en su vida. El verdadero arte del arco y flecha es acertar el blanco sin esos elementos. Es conseguir la gloria sin vanidad y manifestar la gratitud sin palabras. Al escuchar esto, Yi Chang volvió otra vez a casa y se encerró. Nunca volvió a salir públicamente ni volvió a ver a su maestro. Pero los vecinos decían que en su casa se oía día y noche unos ruidos raros, algo parecido a ráfagas de viento o chorros de aire que salían expulsados por movimientos enérgicos de las manos. Nadie supo si logró dominar el arma secreta de disparar sin flecha, porque el famoso arquero no lo enseñó a nadie, ni siquiera a su maestro, por evitar la vanidad. Hay una frase que me gusta mucho aquí en España, y supongo que en el resto del mundo, que dice: lo que haga tu mano derecha, que no se entere la izquierda. Hay algunos que se van jactando por ahí de lo bueno que son, de las cosas buenas que hacen, se van jactando, ¿no? ¿Y para qué vale eso? ¿Qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por ti mismo? ¿Por ti mismo? Por elevar tu ego, por dar de comer a ese hambriento ego que nos tiene ahí, vamos, encarcelados. No. Todo aquello que hagas, y hazlo de corazón. Todo aquello que hagas, hazlo de corazón. Como decimos siempre, sin esperar nada a cambio, sin expectativas. Y como dice este bellísimo cuento, evitando la vanidad. Cuento 6. Romper la olla y hundir los barcos. Sobre asumir riesgos. En las postrimerías de la primera dinastía, el reino Qin, que ostentaba la hegemonía dentro del imperio chino, realizaba frecuentes expediciones para anexionar nuevos territorios. Una vez, el poderoso ejército imperial sitió una ciudad estratégica del norte de China. Era muy peligrosa la situación, por lo que el rey de aquel país solicitó auxilio a otro reino del sur de China, el cual lo concedió inmediatamente con el fin de frenar la ambición expansionista del reino Qin. Un ejército compuesto de 200.000 soldados salió urgentemente para socorrer a la capital sitiada. El comandante general al frente de la expedición era un hombre arrogante y corrupto, que derrochaba el presupuesto militar en caprichos personales y grandes banquetes. A los pocos días se agotó el dinero y los soldados empezaron a pasar hambre. El comandante general ordenó detener la marcha a la espera de nuevos abastecimientos. Los soldados se amotinaron, mataron al corrupto jefe y eligieron al general Qian Yu como nuevo comandante general. El nuevo jefe ordenó reanudar el avance para cumplir la misión de socorro. Envió a una división para cortar la ruta de aprovisionamiento logístico del ejército enemigo, mientras que él dirigió personalmente al grueso de sus tropas en el paso del río fronterizo. Una vez franqueada la frontera, se aproximaron a las tropas que sitiaban la capital extranjera. La batalla decisiva no tardaría en llegar. El nuevo comandante general ordenó que cada uno de los soldados llevara consigo la provisión de 3 días y que rompieran todas las ollas. Quemaron el cuartel y hundieron todos los barcos para que nadie pudiera retroceder. Con eso se agotó toda posibilidad de retirada. Lo único que quedaba era luchar hasta el final
para derrotar a los invasores. Impulsados por la necesidad vital de ganar la batalla, sin ninguna esperanza de retirarse con vida, los oficiales y soldados se lanzaron contra los enemigos como tigres bajando de las montañas. Realizaron 9 ataques y causaron tremendas bajas en el ejército invasor. Algunos generales enemigos no pudieron resistir las acometidas y se rindieron. Otros fueron detenidos o murieron en la batalla. En poco tiempo, el potente ejército del reino Qin se diezmó por completo. La victoria de esa operación fue rotunda. No solo salvó a un reino, sino también debilitó esencialmente la dinastía Qin. Como consecuencia de ese acontecimiento, la primera dinastía de China sucumbió al cabo de 2 años. En China, cuando alguien quiere ejecutar un plan asumiendo todos los riesgos que ello implique y descartando todas las demás alternativas, se suele aludir este hecho con la típica expresión de romper la olla y hundir los barcos. Y es que, cuando no tienes nada que perder, es como si surgiera desde dentro de ti un estado de libertad una sensación de libertad que nunca la habías experimentado, ¿no? Por eso, cuanto más acumulamos, más preocupaciones, menos libres somos. Y siempre os digo que para mí la felicidad está en el restar y no en el sumar, no en el acumular, sino en el ir desprendiendo. Cuanto menos tenga, más libre te sentirás. Cuento 7. El relato de la peregrinación a la India de Chuan Xuan. Sobre el esfuerzo y las ganas de aprender. 500 años después de la introducción del budismo en China, apareció un hombre que por su erudición y sus hazañas de la peregrinación a la India se convirtió en el monje más famoso de la religión budista de China. Su nombre de pila era Li Hiu, pero fue popularmente conocido como Chuan Xuan. Vivió y murió con austeridad, pero con el noble ideal de defender la autenticidad del budismo. Los monjes budistas solían organizar frecuentes debates sobre los postulados de la religión. Pero, debido a la mala traducción y a las distintas interpretaciones de los cánones budistas en sánscrito, surgían frecuentemente serias divergencias imposibles de reconciliar. De este modo, el mundo espiritual de armonía absoluta del budismo se prestaba a conflictos inexplicables. Esta situación forzó a Chuan Xuan a tomar la decisión de ir a la India a aprender la esencia del budismo. Preparó el viaje durante varios años, en los que aprendió el sánscrito. No pudo conseguir el permiso de la corte para salir de China, pero eso no le impidió emprender el viaje en una forma discreta. Una noche, 2 meses después del inicio del viaje, mientras descansaba en una posada tras una penosa jornada de marcha, llegaron unos soldados que le perseguían con la orden de detenerlo. Sin embargo, cuando el oficial se enteró del noble objetivo del peregrino, rompió la orden de detención diciéndole: «Maestro, huya usted de esta posada, no se detenga hasta llegar a la muralla. El paso de la puerta de jade se cierra por la noche. Franquéelo antes del crepúsculo». El monje peregrino, que se había salvado de milagro, montó en su caballo y se dirigió a la muralla. En la primera atalaya le dieron de comer y de beber.
En la segunda le ofrecieron alojamiento. Al llegar a la cuarta, una flecha se clavó en su mochila, pero al saber que era monje, le dieron suficiente agua y provisiones para que se alejara de la muralla y cruzara el desierto de Gobi. Se alejó de la muralla y emprendió el penoso viaje por el inhóspito desierto. Al cabo de la primera jornada, cuando se sentó para beber agua, por desgracia se rompió el recipiente y todo el líquido vital cayó a la arena. Con increíble estoicismo siguió caminando durante 5 días sin agua, hasta que cayó desmayado. Por la noche, el viento frío lo volvió en sí. Curiosamente, sentía cierta humedad en el aire que azotaba su deshidratada cara. Estaba cerca de un oasis. Se arrastró penosamente hasta allí y cobró vida al saciarse de agua. 15 días después salió del desierto de Gobi. El monarca del reino, Gao Chang, que era un devoto budista, lo recibió con extraordinaria generosidad. Al final le pidió que se quedara para predicar el budismo entre sus ciudadanos. El monje peregrino lamentó no poder aceptar tan noble encargo, pues tenía el firme propósito de llegar a la India. El monarca se obstinó en que se quedara, ofreciéndole elevadas retribuciones, lo que rehusó nuevamente el monje. Al ver que el monarca se empeñaba en el afán de retenerlo, el monje hizo huelga de hambre. Su Majestad podrá retenerme físicamente, pero mi espíritu no se quedará en su reino. Después de 3 días de completo ayuno, el rey se presentó con una gran sonrisa en su celda, seguido de un numeroso cortejo. Mi distinguido Bonzo, admiro su noble determinación. Le deseo buen viaje y mucha suerte. Que el Creador lo proteja. Le otorgó abundantes provisiones, 30 caballos y una docena de peones para acompañarle en el viaje. Tras otro año de penoso viaje, llegó por fin a la India. Allí vio la figura del Buda, que medía casi 5 metros, y visitó el famoso lugar donde el fundador del budismo predicaba los postulados de su nueva religión. Al llegar al templo Narando, el centro de estudios más importantes de la religión budista, más de 1000 monjes lo recibieron con una efusiva ceremonia. El gran Bonzo, que tenía cerca de 100 años y llevaba varios años sin impartir ninguna clase, distinguió al monje con la decisión de darle las clases personalmente. Así, durante 15 meses, el monje chino profundizó sus conocimientos budistas con la más alta autoridad eclesiástica de la India antigua. Permaneció en total de 10 años, con plena dedicación al estudio de las teorías budistas. Al final, no solo dominó el sánscrito, sino también se destacó como una de las figuras más relevantes en la erudición budista. No satisfecho con su posición privilegiada, visitó todos los templos importantes de la India, intercambiando criterios con las personalidades más sobresalientes de la misma creencia y leyendo la valiosa bibliografía archivada en los lugares más sagrados de los templos. 15 años después de haber llegado a la India, participó en un famoso debate en el que tomaban parte 6000 monjes eruditos. Tras 18 días de intervenciones, defendiendo o refutando las distintas interpretaciones del budismo, Chuan Zuan deslumbró al público con su extraordinario dominio de los cánones religiosos y una acertada interpretación de la esencia budista. Los reyes, que hacían acto de presencia en esa ocasión, le regalaron gran cantidad de dinero al monje chino. Pero este no se quedó con ninguna moneda. Los repartió entre los pobres. Hubo un rey
que le prometió construir 100 templos para que se quedara en el reino. Pero Chuan Zuan tenía la firme determinación de volver a China. Así lo hizo. 18 años después de haber salido clandestinamente de la capital de la dinastía Tang, volvió allí con todo el honor. El emperador no solo le perdonó la falta, sino que le construyó un majestuoso templo donde guardó los 650 ejemplares de valiosas sutras religiosas. Allí también fue el lugar donde durante 19 años estuvo traduciendo incansablemente los libros traídos de la India hasta que la muerte le sorprendió en el escritorio. Toda una vida dedicada al progreso y a la evolución y al desarrollo personal. Qué bárbaro. Cuento 8. La veneración a un profesor. Sobre la determinación. Zhang Liang era un joven aplicado y modesto. Solía viajar por todo el país en busca de maestros que pudieran enseñarle algo útil. Su sencillez y humildad le ayudaron mucho en ese aprendizaje. Llegó a conocer a unos auténticos talentos que le ampliaron en gran medida su horizonte de conocimientos. Una vez, en un puente ubicado en las afueras de un pueblo pequeño, vio a un viejo de blanca barba apoyado en la barandilla del viaducto. Al verlo acercarse, el viejo estiró intencionadamente la pierna, dejando caer una zapatilla debajo del puente. Entonces se dirigió a Zhang en tono muy poco amistoso. «Oye, joven, tráeme la zapatilla». A Zhang le molestó un tanto la grosería del viejo. Sin embargo, pensando en su edad, aguantó su capricho. Bajó al río y le trajo la zapatilla. Pero el anciano, en vez de agradecerle el favor, tendió la pierna y le pidió que le calzara. Zhang se puso en cuclillas y amablemente le puso la zapatilla. El viejo se puso a andar sin dar muestras de la mínima gratitud. Zhang se dio cuenta de que el anciano tenía un modo de caminar enérgico, rápido y marcial, lo que revelaba su condición de guerrero excepcional. Lo alcanzó y le rogó que lo aceptara como alumno. El viejo se volvió y le dijo sonriendo: «Buen joven, ven aquí dentro de 5 días por la mañana». El joven se alegró soberanamente de encontrar a un nuevo maestro. Esperó con ansiedad 5 días y al sexto se levantó temprano para ir al puente. Al llegar, vio que el viejo ya estaba allí. Se le veía desilusionado. «Joven, si quedas con un viejo, tienes que llegar antes que él. No hay que hacerle esperar. Ven otra vez al cabo de 5 días». Tuvo que resignarse y esperó otros 5 largos días. Al sexto se levantó muy temprano y corrió hacia el puente, pero el viejo ya estaba allí esperando. «Otra vez has llegado tarde. Ven por última vez dentro de 5 días». Diciendo esto, el viejo se marchó. Zhang tomó la determinación de llegar antes que el viejo la próxima vez. La víspera del día señalado para la entrevista, se acostó sin desvestirse. Se levantó apenas hubo dormido un poco, corrió hacia el puente con el cielo todavía lleno de estrellas y esta vez sí ganó al viejo madrugador. Esperó un buen rato hasta que se presentó el viejo con una amplia sonrisa en la cara. «Joven, lo has hecho muy bien. He podido comprobar tu vocación de superación y tu paciencia. Como recompensa a tus sacrificios, te voy a regalar un libro sobre las artes de la guerra. Llévatelo a casa
y léelo. Aprenderás mucho de él. Al cabo de unos años, el modesto joven se convirtió en un famoso estratega militar. Y es que la paciencia y la perseverancia al final dan sus frutos. ¿No estáis conmigo? ¡Qué lecturas! ¡Cómo llenan! Me encanta. Ya nos quedan 2 cuentecitos para acabar la serie de hoy, la primera serie. Vamos a acabarlo. Cuento 9. El pájaro que quería llenar el mar. Sobre la voluntad. El dios del sol tenía 4 hijas. Las 3 mayores se alejaron de su padre al hacerse inmortales. En casa solo quedó la pequeña. La hermosa niña echaba de menos los días bulliciosos y alegres del pasado cuando convivía con sus hermanas. Un día, para liberarse de la melancolía y la soledad que la agobiaban, se fue a nadar al mar. Las aguas tranquilas del mar del este eran traidoras, porque de repente surgían tempestades y enormes olas. La solitaria princesa del sol un día se ahogó. Tras la muerte, la desdichada doncella se metamorfoseó en un hermoso pájaro de pico colorado llamado Jin Wei. Su plumaje era de luto, pero en la cabeza tenía una mancha blanca. Odiaba al mar porque le había quitado la vida, al igual que a muchos otros seres humanos. Juró vengarse y decidió rellenar el inmenso mar con las piedras de la montaña. Pese a su diminuta capacidad y con una voluntad férrea, cogía pedacitos de piedra con el pico de las montañas y los lanzaba al mar. Día tras día, año tras año, proseguía en la misma labor, sin descansar ni decaer en su espíritu justiciero. Este pájaro es popularmente conocido con el nombre de pájaro jurado o pájaro voluntarioso y se ha convertido en el símbolo de la voluntad. Uno de los grandes valores, la voluntad. Y ante las injusticias tenemos que ser firmes y tener una voluntad fuerte para combatirlas. No dejarnos pisotear, no. Hay que ser asertivos. Sin ser groseros, sutilmente hay que ser asertivos con la gente. También hay que saber decir que no a veces, ¿eh? También hay que saber decir que no. Ya digo, con respeto, sin grosería, pero con asertividad. Último cuento de esta serie. Venga, de esta primera serie de cuentos clásicos de China. Cuento 10. El adorador del dragón. Sobre la falsa realidad. La gran afición del aristócrata Ye venía probablemente de su nacimiento. Según el zodiaco chino, vino al mundo cuando reinaba el signo más fuerte de los 12 animales que conforman el horóscopo chino. No solo nació en el año del dragón, sino curiosamente también con el ascendente de ese animal mitológico. Adoraba ese signo legendario como algo propio de su esencia existencial. Los techos de su residencia se remataban con dragones tallados. Todos los muebles de la casa estaban decorados con imágenes de ese animal omnipotente. Su fabulosa colección de figuras de dragón era indudablemente la mejor de todo el imperio.
y como si la profusa presencia del animal en su casa no fuera suficiente, adornó todas sus prendas con bordados o estampaciones de dragón. Se casó con una mujer del mismo signo, 12 años más joven que él, eligió la servidumbre únicamente entre las doncellas nacidas con el mismo signo de su preferencia y dragón. Dragón, todo era dragón. Cuando el rey dragón, que vivía en el cielo, se enteró de su gran afición, conmovido y agradecido, descendió a la tierra para visitarlo. Entró al salón y lo encontró disfrutando de una preciosa pintura titulada 9 dragones entre nubes. Pero cuando sintió la presencia de algo raro en su casa, por el vaho helado y magnético que exhalaba el animal todopoderoso, se puso pálido. Su terror creció desmesuradamente cuando vio de soslayo las escamas de un cuerpo ondulante y escarchado. Se desmayó bañado en sudor frío. El rey dragón se desilusionó. ¿Con que solo te gustaba la representación de mi especie? Cuando ves al dragón de verdad, te mueres de pánico. ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestro horóscopo chino? Yo soy del 20 de marzo y me corresponde el cerdito. Mira, hoy vengo de rosita. Rosadito, cerdito rosadito. ¿Y el vuestro? Venga, va, si llegáis hasta el final de esta primera serie, dejármelo en los comentarios si lo sabéis. Y si no lo buscáis, hombre, yo lo busqué, no lo sabía. El cerdito. Bueno, queridos amigos y amigas, queridos oyentes de Microcuentos Universales, otra vez aquí con vosotros, desgranando los cuentos de todas las culturas. Vamos a ver si esta serie os gusta de verdad. Muchas gracias por haber estado ahí y hasta la siguiente.